El tema de hoy es interacción génica. No sé si ustedes pudieron ver los videos, tanto de la teoría y del práctico. ¿Pudieron ver alguien? ¿O nadie pudo ver? Recording in progress. ¿Se pudo ver o no? ¿O no estaba disponible el video? Sí, estaba disponible. ¿Nadie vio el video? No. Sí, yo vi, profe. Bien. Una que sea bien, perfecto. Salvaste el grupo. Bien. ¿Qué entienden por interacción génica? Bueno, no sé si van a poder responder a esta pregunta, debido a que no, si no miraron los videos, no. O la guía, aunque sea leyeron, ¿no? ¿Qué entienden por interacción génica? ¿O qué leyeron o qué escucharon de interacción génica? Exactamente así, que un carácter está regulado, codificado por dos o más genes. O sea que la acción de un gen va a depender del otro gen y además también va a estar influenciado por el ambiente, ¿sí? Eso llamamos interacción génica. Como dice, interacción génica de factores cuando dos o más genes actúan sobre un mismo carácter. Y como les dije, o sea, la acción de un gen no va a depender de sí mismo, sino también va a depender del otro gen y también del ambiente en el cual se encuentra el individuo. Bien. En este tipo de interacción génica hay una división de acuerdo a si se modifican o no las proporciones mendelianas. Están sin modificaciones de las proporciones mendelianas y con modificaciones de las proporciones mendelianas. A su vez, eso se clasifica en cuando actúan dos genes o más de dos genes, o sea, tres o más genes. El primer ejemplo, el ejemplo más característico que se le da siempre, es el de las crestas de las gallinas, que corresponde al de sin modificación de las proporciones mendelianas. Como ustedes pueden ver, fenotípicamente hay 4 tipos de crestas, o sea, 4 fenotipos diferentes. Y esto está regulado, está regulado por 2 genes, lo que hace que haya 4 tipos de crestas. Yo acá les hice un pequeño resumen de cuáles son los genotipos y los fenotipos, o sea, el genotipo correspondiente para cada fenotipo. El fenotipo sencillo siempre tiene como genotipo que los dos genes están en estado de homocigosis recesiva. El fenotipo Rosetta siempre tiene que estar en estado dominante el gen R, o sea que puede estar en homocigoto dominante o en heterocigota. Siempre tiene que estar en dominante el gen R. El arveja tiene que estar siempre en dominante el gen A. Y el nuez tiene que estar siempre en dominante los dos genes, tanto el gen A y el R, para que se dé el fenotipo nuez. Si hay dudas, me paran nomás y lo vemos. Bien. Y dentro de la clasificación con modificaciones de las proporciones mendelianas, ahí hablamos de epístasis, que dice que es la interacción entre diferentes genes al expresar un determinado carácter, o sea, un determinado fenotipo. Y acá se habla de epístasis también cuando un gen, porque un gen va a tapar la acción o enmascarar la acción del otro gen, que son genes inactivos que van a producir enzimas defectuosas o directamente no producen o inhiben el proceso del otro gen. Directamente lo que hacen es bloquear, o sea, tapan la acción del otro gen. Y ahí hablamos de una epístasis recesiva, dominante y con efecto acumulativo o genes duplicados. Hablamos de epístasis recesiva cuando el gen epistático, o sea, el gen que tapa la acción, es el que se encuentra en estado recesivo, y se habla de epístasis dominante cuando el gen epistático, o sea, el gen que tapa la acción del otro gen, se encuentra en estado dominante. ¿Se entiende eso de epístasis dominante y recesiva? ¿A qué se refiere la palabra epístasis?
o gen epistático. ¿Todos entienden? Bien. Eso, como le dije anteriormente, el caso de la epístasis dominante es cuando un gen en estado dominante va a tapar la acción del otro gen, o va a enmascarar, también van a encontrar en el libro seguramente. Es así que se modifica la proporción mendeliana de la F2 que veíamos 9-3-3-1. Acá ya vamos a ver una proporción de 12-3-1. El ejemplo de este tipo de epístasis dominante es el caso del color de los granos del sorgo. Estamos en presencia de dos genes, el gen B y el gen R, en donde el gen B es el gen epistático, o sea, va a ser el que va a tapar la acción del gen R, que es el que produce el color amarillo. Este es el ejemplo que está en la guía, por eso es importante que, chicos, ustedes que lean la guía. O sea, la guía es fundamental. Es muy, muy, muy útil la guía. Si ustedes leen la guía realmente y la entienden, van a poder entender todos los temas. Porque si bien parece que está muy resumida, pero está bien, o sea, es preciso lo que está ahí. Como le decía en este caso, el gen epistático en estado dominante es el gen B. Acá tenemos un cruzamiento pardo por pardo. Esto es lo que nosotros veíamos cuando hacíamos los cruzamientos mendelianos, veíamos una proporción de 9-3-3-1, ¿se acuerdan? Pero acá, como hablamos de epístasis dominante, se modifica, en lugar de tener 9-3-3-1, vamos a llegar o sea, tenemos una proporción de 12-3-1. 12 pardo, 3 amarillo y 1 blanco. ¿Entienden por qué estos 12 individuos son pardos? Este fenotipo va a ser pardo, ¿sí? Va a ser B-R-. O sea, dijimos que el gen epistático es el gen B. O sea, la presencia del gen B en estado dominante directamente tapa la acción del otro gen. En este caso, por ejemplo, del gen R, que es el color amarillo. O sea, que este individuo sí o sí va a ser pardo. ¿Entienden? ¿Y por qué también estos 3? 3 por 1, 3. O sea, 9 y 3 son 12. También van a ser pardos. ¿Por qué? Porque tengo acá el gen B, que es epistático. O sea, tapa directamente la acción del gen R en estado de homocigosis recesivo. Y estos 3 van a ser amarillos. ¿Por qué? Porque tengo la presencia del gen R en estado dominante, que es el que produce el color amarillo. Y teniendo en cuenta que el gen B no está en estado dominante, se puede expresar el color amarillo. Por eso son amarillos estos 3. Después están estos unos blancos, que son blancos, van a ser homocigotas recesivos para los 2 genes. ¿Por qué? Porque no está el gen epistático, que es el B, en estado dominante, y tampoco está el gen R, que es el que permite el color amarillo. Por eso es directamente blanco o albino, también van a encontrar en algunos libros. ¿Se entiende por qué es 12-3-1 y no 9-3-3-1 como veíamos? ¿Se suman los pardos? Exactamente, sí, se suman los pardos. O sea, se suman todos los que son del mismo fenotipo, son 12 pardos, quedan los 3 amarillos y un blanco. ¿Puede volver a explicar cómo daba el amarillo y el blanco? El amarillo se da por la presencia del gen R en estado dominante, ¿sí? Y además el gen B se encuentra en estado recesivo, porque si está en estado dominante, va a ser pardo también, porque si está el B en dominante, va a tapar, no va a permitir que se exprese este gen R. Pero como está en estado recesivo, permite que se exprese el gen R, que es el que está regulando el color amarillo. Y el blanco se da en homocigosis recesiva para los 2 genes, tanto para el gen B y para el gen R. O sea, al estar en estado de homocigosis recesivo, no es epistático, y el R también está en estado de homocigosis recesivo, o sea que va a ser blanco. Si acá tendríamos una R, un gen R dominante, va a ser también amarillo, pero acá está recesivo, o sea que es blanco.
O sea, el blanco o albino se da en homocigosis recesiva para los dos genes. El amarillo se da cuando está en presencia del gen R, en dominante, y el pardo cuando está en presencia del gen B, en estado dominante. Porque acá el gen epistático es el gen B, y es un tipo de epístasis dominante. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. El otro caso es epístasis recesiva, o sea, lo contrario a lo que vimos anterior, nada más que en este caso se da en estado de recesivo en la epístasis. Y también se modifica la proporción mendeliana y es 9-3-4. A diferencia que teníamos 9-3-3-1, acá hablamos de 9-3-3-4. Y el ejemplo que se da siempre o el más conocido, podemos decir que se da para este tipo de epístasis recesivo, es el color del pelaje en los roedores. Ahí tenemos el alelo C, en estado dominante, que permite la presencia del color. En estado recesivo, impide la manifestación del alelo A. O sea, acá la epístasis es recesiva. Acá el gen epistático es el gen C en estado de homocigosis recesivo. El alelo A dice que permite el pelaje agutí, que es la combinación del negro con el amarillo, y el alelo A en estado de homocigosis recesiva permite la ausencia, o sea, indica la ausencia de la banda amarilla, o sea, no es agutí, es blanco o albino. ¿Sí? Acá se da epístasis recesiva, que es para el gen C, o sea, en estado de homocigosis recesiva, tapa la acción del otro gen, que en este caso el gen A. También esto está en la guía. Ahí está un ejemplo de una F2 agutí por agutí, perdón, en donde estos 9 agutí, ¿por qué son agutí estos? Dijimos que el alelo C, ¿qué acción tenía? ¿Permitía la presencia del color o no permitiera? Sí, permitía la presencia. Exactamente, o sea que es agutí. En este caso, tenemos 3 que van a ser, tienen el alelo C dominante y el alelo A en homocigosis recesivo. ¿Qué acción tenía el gen A en homocigosis recesivo? Ausencia de la banda amarilla, o sea que van a, ausencia de la banda amarilla está bien, pero tiene el C, que el C sí permite la presencia del color, o sea que van a ser negros. Y los albinos se da, ¿por qué? Por la presencia del gen C en estado de homocigosis recesivo. ¿Sí? Acá la epístasis es recesiva, o sea que esta acción de este gen en estado de homocigosis recesiva tapa la acción de este gen, del otro gen, que en este caso el gen A, tanto en estado de dominancia o de recesividad. Y tenemos 9, 3, 4, y no el 9, 3, 3, 1, como veíamos siempre, cuando veíamos los caracteres de Mendel. ¿Se entiende por qué es 9, 3, 4? Sí, profe. Bien. También acá hay otro ejemplo en el caso del color del pelaje en los labradores. Como ustedes saben, hay 3 colores, el negro, el chocolate y el dorado. Tenemos 2 genes también, el gen B y el gen E. El gen B en estado dominante produce el color negro, en estado recesivo el marrón, y el E permite que se exprese el gen B, y el E en estado de homocigosis recesiva no permite que se exprese el color, el alelo B. ¿Sí? O sea que el negro tiene que tener el alelo dominante, el alelo B en estado dominante y el alelo E en estado dominante. ¿Sí?
porque el B es negro, y el E lo que hace es permitir que se exprese el alelo B en estado dominante. El marrón, o chocolate también, se da con el alelo B en estado de homocigosis recesivo, y el dorado se da por la presencia del del gen E en estado de homocigosis recesivo. Porque el E en estado de homocigosis recesiva lo que hace es no permite que se exprese el B, que es el negro. Capaz le parezca medio confuso, pero es cuestión que lo vuelvan a leer nomás, y con el ejercicio se van a dar cuenta. Bien. Y después también el otro ejemplo, dentro de con modificaciones, tenemos el ejemplo de los genes duplicados con efecto acumulativo. Como le dice ahí, son genes que producen un efecto individual semejante, pero cuando están juntos, interactúan y producen otro fenotipo, o sea, un fenotipo diferente. Y acá la proporción es 9:6:1 y no 9:3:4, como vimos. Hablamos de una proporción de 9:6:1. El ejemplo que se da acá es en el caso de los cerdos, en la raza Duroc Jersey. Como pueden ver, se cruza arena por arena, y la F1 da diferente a los parentales, da un color rojo, o colorado también le suelen llamar. O sea, independientemente, los genes producen el mismo efecto o semejante, pero cuando interactúan, producen un nuevo color, un nuevo fenotipo. En este caso, da el color rojo o colorado, ¿no? Como le llaman. Y acá la proporción va a ser 9:6:1. Acá tenemos nuevamente. Los rojos se da cuando están en estado de dominancia los dos genes, tanto el R o el S. El R y el S, perdón. Los colores arena se da cuando está en homocigosis recesiva el gen S o el gen R. Y el blanco se da cuando está en homocigosis recesivo los dos genes, tanto el gen R como el gen S. Y por eso hablamos de una proporción 9:6:1. Se suman estos dos, son los dos arenas, y no el típico 9:3:3:1 que veíamos. ¿Se entiende o lo estoy complicando más con el video que ustedes dieron en la teoría? Sí, profe. ¿Se entiende, profe? Bien. Bueno, hice algo que no debería haber hecho, de darle una pequeña introducción teórica, pero bueno. Era para ambientarme un poquito mejor en los problemas. El problema número 1, en realidad del 1 al 5 son todos casi iguales, son muy fáciles. Dice determinar en este caso el fenotipo de los siguientes cruzamientos. Tiene en el caso de la cresta de la gallina, el color de la semilla del sorgo, el pelaje de los cobayos y el caso de los cerdos. Si bien acá está escrito el genotipo, tienen que determinar ustedes el fenotipo. En este primer cruzamiento, ¿qué fenotipo hace referencia a estos parentales de la gallina? Yo les recomiendo que se hagan estos cuadritos, en realidad los sacan de la guía, para que sepan identificar a qué tipo de fenotipo hace referencia a estos genotipos. ¿A qué tipo de fenotipo hace referencia a qué tipo de fenotipo hace referencia a este genotipo? En donde están en dominancia los dos genes, tanto el gen R y el gen A. No es. No es exactamente. No es por qué tipo porque el parental masculino. Roseta. Exactamente. ¿Por qué Roseta? Porque tenemos en estado de homocigosis recesiva el gen A. A ver.
Esto quería hacer. ¿Y este? Arveja. 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 ¿Por qué? Porque está en homocigosis dominante el gen A. Y el gen R en homocigosis recesiva. ¿Y este? Roseta. Exactamente. ¿Por qué? Porque el gen A está en homocigosis recesiva y el gen R tiene un alelo dominante por lo menos. Exactamente. ¿Sí? Y así van a tener que hacer para todos los otros pasos. Acá yo le puse el caso del... Bueno, le puse el cuadrito ahí. Para el caso de los cerdos, en este caso, ¿qué individuo es? ¿De qué fenotipo es? Arena. Arena, exactamente. ¿Por qué arena? Porque un solo alelo está en estado dominante. Un solo alelo De un gen, digamos. dominante. Sí, o sea, un solo gen tiene un alelo dominante por lo menos. Exactamente. ¿Y el parental masculino? ¿De qué tipo es? Es colorado porque tiene los dos genes en estado, primero tiene un alelo y de cada uno en estado dominante, que es el colorado. ¿Se entiende? Sí, ¿Se profe. entiende? Sí. Perfecto. Bien. Les dejo para la casa, o sea, para tarea el del tema de la semilla del sorgo y el caso del pelaje de los cobayos. En el otro problema, en el punto 2, dice, que es el ejemplo de las tetas de gallina, dice, roseta cruzada por nuez. Bueno, eso está hecho en el video, así que no lo vamos a hacer. Vamos a hacer directamente al B, que dice, roseta por arveja da una descendencia de 9 nuez y 8 roseta. Y le pregunta cuáles son los fenotipos de los padres. ¿Cómo van a hacer ahí? O como en realidad, ¿cómo hicieron ustedes? El B, quiero que hagamos. Dice, roseta por arveja. ¿Cómo yo represento ese fenotipo, roseta? A ver. Primero lo que tienen que hacer es representar lo poquito que le dice ahí con el fenotipo, roseta por arveja. Yo genotípicamente, ¿cómo represento eso? ¿Cómo era el roseta? Tienen que tener a mano su guía ustedes. No sé si pueden imprimir, por ahí es mejor. No sé si todos tienen la posibilidad. Es mejor si la tienen impresa, para que sea más fácil más práctico. Roseta por arveja. ¿Yo cómo represento ese fenotipo roseta? Roseta sería homocigota, o sea, el gen A, homocigota recesivo, perdón, y R en homocigota dominante. ¿Segura? ¿Sí o sí? ¿En homocigota dominante? No, puede ser A, homocigota dominante, y el gen R, heterocigota. O sea, no sabemos si es dominante o heterocigota. Nosotros tenemos que poner directamente guión, ¿sí? Porque se puede dar en dominante o en estado de heterocigota. Y lo mismo va a hacer roseta. Porque roseta siempre se da cuando está en homocigosis recesiva el gen A. Eso estamos seguros. Pero el R puede ser heterocigota o homocigota. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y el arveja? Y ahí el gen A puede ser homocigota dominante o heterocigota. Y Ajá. el gen R, porque no sabemos. claro, y el gen R es recesivo. Exactamente. Bien. Por un lado tenemos plasmado eso. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para averiguar lo que nos falta ahí? Porque nos faltan 2 alelos por averiguar.
sabiendo que la descendencia le dio 9 nuez y 8 rosetas. ¿Cómo hicieron ustedes? Y tenemos que la proporción es de 1 a 1. De 1 a 1. ¿De 1 a 1 de qué? De nuez con roseta. No, no es una roseta. Ajá. ¿Y eso qué me indica? Ahí ya podés saber, perdón, cómo te indicaría eso, cómo es el genotipo del padre. O tenés que primero escribir con simbología el fenotipo de esto. ¿Cómo voy a representar los 9 nueces? Con símbolos, el fenotipo. A dominante, rayita, R dominante, rayita otra vez. Bien, y los otros 8 son rosetas. ¿Y eso cómo los represento? A homocigota recesivo, R dominante y una rayita. Homocigota recesivo. Exactamente. Y ahí tienen que hacer lo que veníamos haciendo siempre. Sumar por un lado los que son dominantes de cada gen. ¿Cuántos tenemos del gen dominante R? Perdón. Vamos a hacer el A. Vamos a ir por parte. Esta es una A. ¿Cuántos tenemos? 9. 9. ¿Y del gen A en estado de homocigosis recesivo? 8. O sea, ¿qué proporción tenemos? 1 a 1. Exactamente. Bien, ahora sí. Eso nos va a permitir poder completar esto. Que el cruzamiento nos da una proporción de 1 a 1. Heterocigota por homocigota. ¿Qué homocigota? Recesivo en este caso. Exactamente. Ya tenemos ese lado, lo sabemos, así que perfecto. Y para el gen R, ¿qué proporción nos da? 17. Sería de 1 nomás. O sea que el 100%. Claro. Entonces, este parental, ¿qué genotipo va a tener con respecto al gen R? Dominante. Exactamente. Si yo pongo heterocigota, ¿me va a dar una proporción del 100%? No. No, iba a dar 1 a 1. Exactamente. ¿Por qué? Porque este gen R acá recesivo se iba a unir con este recesivo acá y me iba a generar una descendencia que iba a ser ya de otro fenotipo. ¿Sí? Y así tienen que hacer también para el punto C, que es lo mismo, nada más que le da otro tipo de fenotipo para los parentales. ¿Alguien pudo hacer el punto C? A ver, podemos corregir. ¿Cuál es el genotipo de los parentales? Genotipo, directamente ustedes ya me dictan cómo es el genotipo. No les digo fenotipo porque ahí ya está, dice ya que es nuez por sencilla. O sea, el sencilla, saben, o sea, valga la redundancia, es el más sencillo. ¿Cómo es el sencillo? ¿Qué genotipo tiene el sencillo? Siempre va a tener el mismo. Doble homocigota recesivo. Exactamente, siempre. O sea, el sencillo es así. Sabemos que es homocigota recesivo para los dos genes. ¿Y el nuez, cómo le dio? ¿Alguien hizo? Para mí que ustedes no hacen nada la tarea. Nada no hacen. ¿Cómo? Exactamente. ¿Lo hiciste recién, no, Quintana, o hoy ya? ¿O antes? Ah, bueno. 1. Realmente, ¿alguien mire los videos y hace los ejercicios o no? ¿O esperan al práctico para hacer? ¿O ni miran el video ustedes? Por favor, alguien me conteste. ¿Está bien esto o no?
¿Nadie hizo para corroborar? Salvador, Saavedra, Sánchez, Peralta, Urfer, Yanisek. ¿Están presentes o no? Sí, están todos presentes. Romero, Pérez Cerante, Márquez, Ramírez. ¿Hicieron los ejercicios? ¿Ese ejercicio? Profe, Eh, yo no estoy dándole mucho artículo porque estoy con finales. No estoy haciendo, para el parcial pasado sí iba haciendo ya los ejercicios antes de las clases, pero ahora ni la clase pasada ni esta le estoy dando mucho artículo porque la semana que viene tengo finales. Macanudo. Igual, admiro tu sinceridad. O a que estoy segura que porque siempre pasa lo mismo, le dan más importancia a cálculo porque están promocionando y genética le dejan ahí, no se dejen estar. El resto, uno solo me respondió y uno por el chat, dos. Entonces no vamos a subir más videos porque ustedes ni miran. Verón, ¿pudiste ver el video? Peralta. Serial. Chicos, ¿están o se fueron a dormir la siesta? No me responden. Yo hice, profe, pero hice recién nomás. Ay, está bien, no importa. Si vos me respondés, yo te juro que soy capaz de regalar un punto al parcial, pero no me responden. Cuando yo tenga que buscar notas para redondear los parciales, yo me voy a acordar, ustedes que no participan en clase. Todo yo tengo en cuenta eso. Todo se tiene en cuenta. Vamos a seguir nomás porque no consigo. Bien. El punto 3 es el caso de la semilla del sorgo. ¿Qué tipo de epístasis se da en el caso de la semilla del sorgo? ¿Dominante, recesivo o con efecto acumulativo? Dominante. Exactamente, epístasis dominante, o sea que el gen en estado dominante va a ser el epistático, va a tapar la acción del otro gen, que en este caso el gen R. Bien, vamos a hacer el punto B, debido a que el A ya se dice en el video. Dice, de un cruzamiento, ahí no le dice nada, ningún tipo de fenotipo, se obtienen 240 pardas, 181 amarillas, 59 blancas. Y les pregunta cuál es el genotipo de los padres. ¿Qué van a hacer ahí o cómo hicieron para poder calcular eso? $240 son pardas. ¿Cómo yo represento a los pardos? Me quedo esto ahí. Dice que son pardas. ¿Cómo yo represento a los pardos? Perdón, no te entendí. ¿Cómo sería el... Sí, pero... Ajá. No sabemos si heterocigota o homocigota. Y para el gen R, pero lo escribo en estado de homocigosis. En estado dominante o recesivo. En dominante. Exactamente. Después tenemos 181 que son amarillas. ¿Cómo serían las amarillas? Homocigota recesivo para B y Sí. R dominante y una rayita, porque no sabemos. Exactamente. Pues tengo 59 blancas o albinas, que es en estado de homocigosis recesiva para los dos genes. Perfecto. Y ahí nuevamente lo que van a hacer es sumar por un lado los dominantes de B, tenemos ¿cuánto? 240, no sé qué es. 40, bien. ¿Y en estado recesivo? 50. ¿Cuánto?
59. Ahí está, sí, está bien. ¿Qué proporción tenemos ahí? ¿Qué proporción tenemos? Más o menos. Disculpe, profe, ¿no hay 240 semillas también con el gen B recesivo? El recesivo tenemos 181 más 59, sí. Yo anoté lo que me dijeron nomás. Ni 1 a 1 sería la proporción ahí. exactamente. Porque tenemos acá y tenemos acá. 1 a 1, exactamente. Entonces, ¿qué cruzamiento nos da como resultado una proporción de 1 a 1? Heterocigota por homocigota recesivo. Exactamente. Heterocigota. Bien. Y para el gen R en estado dominante tenemos ¿cuánto? Es esto, 181 más 240 tienen que hacer. 421. Y en estado recesivo tengo 59. ¿Sí? ¿Qué proporción tengo ahí? Aproximadamente. 1. ¿Cómo? 1. No, 1 no. Porque tengo del gen R en estado dominante, tengo 240 más 181. ¿Me dijiste cuánto? Alguien me dijo 4 y algo. 421. Perfecto. Y el gen R en estado recesivo, ¿cuántos tengo? 59. Bueno. ¿Y ahí qué proporción más o menos tengo? ¿7 a 1? ¿Cómo? 7 a 1 puede ser. Y tenés 421, sí, pero no tenemos ningún cruzamiento, o sea, ¿cómo te explico? Sin ninguna proporción que nos dé 7 a 1. Sí, ¿cómo lo haría vos? Claro, igual, profe, ahí tengo una duda. O puede ser que yo sume mal, ¿no? Yo escribí nomás. Entre las 240 semillas pardas, Sí. ¿puede haber una parte que sea con el alelo R dominante y otra parte que sea solo recesivo? Sí, ahí estamos. Ahí entraron en juego, solamente pusimos como dominante. ¿Está bien? Tenés razón. Entonces directamente vamos a considerar este 181. Decime. Profe, Sí. según la guía, la epítesis dominante, la proporción es 12-3-1. Ajá. ¿Está bien? ¿Y ahí cómo se calcula? No, pero esa es la F2, la general. Acá estamos, no es que te tiene que dar siempre 12-3-1. No sé si me explico. Acá lo hacemos gen por gen, la comparación para dilucidar estas incógnitas del genotipo. ¿Se entiende? No es que siempre me tiene que... porque yo lo que estoy haciendo acá es sacar la proporción primero de gen por gen, primero del B, después del R. O sea, me da 12-3-1 cuando yo hago la F2, cuando tengo en cuenta los dos genes del cruzamiento. ¿Se entiende? ¿O no? Tiene razón el compañero. Acá nosotros lo que pusimos directamente fue en estado dominante, pero sí, puede ser en estado dominante o recesivo. Porque que sea pardo, tiene que tener sí o sí
el gen epistático en estado dominante, que en este caso es el B. O sea que solamente para este caso vamos a tener en cuenta el 181. Y ahí sí vamos a tener proporción de 3:1. ¿O no? Sí, 59 a 180 son 3:1 aproximadamente. ¿Se entiende? ¿O no? Yo no, profe. Está bien. Te mareamos todos. Sí. Sí. Espera, te quiero borrar. ¿Cómo? Espera. Vamos a borrar, vamos a hacer bien acá, si no vamos a confundir a la gente. Vamos por partes. Acá dijimos que estas 240 dice que son pardas, ¿sí? O sea que para que sea parda, sí o sí tiene que estar presente este gen epistático, que es el gen B, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Sí. Pero no sabemos si es homocigota. Según ese cuadrito profe, según ese cuadrito que tiene, puede haber 4 variantes. Exactamente. Para el gen R, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero acá me dice que es pardo, o sea que esto sí o sí me está indicando que es pardo. No vamos a especificar si es dominante para el gen R o recesivo, ¿sí? Directamente vamos a poner el gen B, que me indica que es pardo, porque no sabemos si es dominante o heterocigota, debido a que tenemos 4 opciones, porque puede ser homocigota dominante para el gen R, o puede ser homocigota recesivo, o puede ser heterocigota. Bien. Para calcular la cantidad de individuos con el alelo R, directamente vamos a tener en cuenta estos dos que estamos seguros, o sea, porque es lo que nosotros leemos. Estos 181 que dice que son amarillas, ¿por qué amarilla? Porque tiene el gen B en estado homocigosis recesiva y el gen R en dominante. Acá tampoco sabemos si es dominante o heterocigota, pero en este caso no me interesa, porque directamente quiero saber cuántos hay del gen R, que en este caso van a ser 181. Y en estado de homocigosis recesivo tenemos solamente los 59, que son parte de los que son albinos o blancos. Y ahí, si vemos esta relación 661 a 59, tenemos una proporción de 3:1 aproximadamente. ¿Se entiende? ¿O no? Díganme algo, por favor. ¿Se entiende, chicos? Sí, ahí se entiende, profe, Sí, pero profe. Más o menos. ¿qué cruzamientos te da esa? ¿Qué cruzamiento me da una proporción de 3:1? Fenotípicamente estamos hablando. Dos heterocigotas. Heterocigota por heterocigota, o sea, acá va a ser heterocigota y acá también. Si ustedes no se acuerdan, se fijan en el cuadrito, van a ver que el cruzamiento heterocigota por heterocigota, el fenotipo le da una proporción de 3:1. O si no se acuerdan del cuadrito, no tienen a mano, hacen un costadito, heterocigota por heterocigota, y le da 3:1 la proporción. ¿Se entiende o se complicó? Profe, pero acá no cambiaba la modificación, las proporciones mendelianas. Sí se modifica, pero yo acá cuando yo hablo de 3:1 o 1:1 lo estoy mirando por gen. Porque si voy a hacer, vamos a volver atrás. O recién en la F2 cambia. Es que en la F2 cambia, ahí cambia. Ah. Nuestra proporción, o sea, que obteníamos siempre era 9:3:3:1. Pero ahí cambia. Este era, no. ¿Qué pista dominante? Este era el 9:3:3:1. En la F2. Y ahí tenemos los dos genes en juego. Yo allá lo miramos por separado, los genes, para calcular el genotipo, los parentales. Así como hacíamos cuando hacíamos híbridos y polihíbridos. Entrar a esa tendencia como el fenotipo y se averigua como el... Acá sí es 12:3:1 o 9:3:3:4 en el caso de la
epístasis O recesiva. sea que primero lo analizamos como monohíbrido a todos nomás. Exactamente, sí, para esos casos sí, pero acá la general en la F2 te va a dar 9-3-1, perdón, 12-3-1 o 9-3-4 en el caso de la recesiva. O en el caso del efecto acumulativo te va a dar 9-6-1. En la F2, siempre F2. Por eso primero es importante que ustedes sepan identificar cuándo se da cada fenotipo. El pardo se da siempre cuando el gen B está en dominante. ¿Por qué? Porque es el epistático, el que va a tapar la acción del otro gen. El amarillo se da cuando el gen R está en dominante. Y el gen B está en recesivo, pues si está en dominante también va a ser pardo, porque si está en dominante va a tapar la acción del gen R. Y el albino, o sea, directamente, o blanco, se da cuando los dos genes están en estado recesivo. Porque si llega hasta el gen B en estado dominante, también va a ser pardo, porque va a tapar la acción del otro gen, del R en estado recesivo. ¿Se entiende? Bien. Después el 4 y el 5 son del pelaje de los cobaltos y de los cerdos, así que ese es lo mismo, lo hacen ustedes. El 6 dice el cruzar dos tipos de avena con semillas negras y blancas respectivamente. La F1 presentó plantas con semillas negras, mientras que la F2 dio lugar a 418 plantas con semillas negras, 106 con semillas grises y 36 con semillas blancas. ¿Me explique? Dice qué tipo de herencia siguen este patrón, o sea, el color de la semilla de la avena. ¿Qué haríamos acá? ¿Qué harían ustedes? Ahí directamente lo que quiere es que se explique cómo se obtiene o en realidad qué tipo de epístasis corresponde ese 418 negra, 106 semillas grises y 36 blancas. En realidad lo que pide a qué tipo de epístasis hace referencia. ¿Recesivo puede ser? ¿Por las proporciones? ¿Y cuál es la proporción para vos? 9-3-4. ¿Ah, sí? No. ¿Y cómo sacaste que es 9-3-4? No es. Eso es porque ustedes no miran el video. No miren el video. Y nosotros invertimos tiempo en grabar el video del teoría, de la práctica, y ustedes no miran. ¿O no sirve para ustedes el video? ¿Prefieren que sea así directamente la clase? Eso pregunto para tenerlo en cuenta. Espero que no sigamos el año que viene modo virtual, por favor. ¿Para ustedes no es conveniente el tema del video o sí o no? O sea, más que nada el tema del video se hace porque si se hace que sea obligatoria la asistencia, el tema ahí surge que no todos por ahí se van a poder conectar o por horario o por temas de conexión. Entonces, por eso se hizo el tema del video, cosa que el alumno pueda ver en su tiempo. Pero ustedes no miran el video. ¿Por qué no miran? Yo quiero saber. Por favor, respóndanme. ¿Nadie miró el video hasta este punto? A ver, ¿alguien que se anime a explicarme? ¿Cómo explicarían a qué tipo de pistas? ¿Cómo sacaríamos, ustedes cómo sacarían la frecuencia de esta F2? Quintana, ¿me miraste el video? A ver. Está bien. La frecuencia es 12-3-1. Ajá, es una epístasis dominante. Ajá, ¿cómo sacaste? Y hago 418 dividido 36. Exactamente. En el video estaba explicadito muy bien, lo explicó el profe, teniendo en cuenta que están las tres proporciones ahí, de las negras, las grises y las blancas.
lo que hace es dividir los 3 por el de menor número, que en este caso son las blancas. 4 y 18 dividido 36, las grises sobre las blancas también, bueno, y las blancas sobre las blancas. Y ahí, como el compañero dice, les da una proporción de 12, 3, 1. Si bien da de 11,6, 2,9, se redondea a 12, 3, 1. ¿Se entiende? Y ahí recién, porque dice que al cruzar semillas negras con blancas, la F2 le da eso. O sea que cuando se cruza, acá está representado el cruzamiento, negra por negra, me da esa proporción de las 12, 3, 1. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el gen epistático acá? ¿El N o el G? El N. El N, exactamente. Por eso acá tenemos los 12 que son negros. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, porque hablamos de una epístasis dominante. Y en este caso el gen N es el gen epistático, o sea, el gen que tapa la acción del gen G. Bien. Y el punto 8 les dice, si se trata en este caso de un doble heterocigota que por autofecundación da una descendencia 9-3-4. ¿Qué tipo de epístasis es esa? Eso ya lo pregunto extra, no es que les pida. Le dice, ¿qué descendencia dará al ser utilizado en un cruzamiento prueba? ¿Qué tipo de epístasis da ese 9-3-4? Recesivo. Epístasis recesiva. Exactamente, bien. Ahí lo que yo hice para que sea un poco más fácil y asociarlo al tema de lo que está en la guía, si bien acá está un doble heterocigota, está con el gen A y con el gen B, yo el gen B lo reemplacé por el C. ¿Por qué? Para que sea igual, para compararlo con el ejemplo que tienen ustedes ahí en la guía del pelaje de los roedores, ¿sí? Nada más que en lugar de B puse C, para que, como está en la guía y para que sea más fácil. En donde ahí el gen C, en estado dominante, permite la presencia del color, como dijimos hoy. En estado recesivo impide la manifestación del gen A en estado dominante. El A en estado dominante es el pelaje autí. Y el gen A en estado de homocigosis recesivo hace que se dé la ausencia de la banda amarilla, o sea que no es agutí el individuo, es blanco o albino. Bien. Ahí le dice qué descendencia dará al ser utilizado en un cruzamiento. En un cruzamiento prueba. ¿Cómo yo represento ese cruzamiento que me dice ahí? ¿Cómo serían los parentales? ¿Cómo escribo? Ahí dice, se trata de un doble heterocigoto que por autofecundación da una descendencia 9-3-4. ¿Qué descendencia, dice, dará al ser utilizado en un cruzamiento prueba? ¿Cómo yo represento eso? Dice, ¿qué descendencia dará? O sea, ¿cómo sería la madre y cómo sería el padre? Capaz que está media confusa la pregunta, no sé. Y Pues, ahora el cruzamiento prueba que es de un doble homocigoto recesivo, entonces es individuo por el heterocigoto. exactamente. Acá está representado directamente el primer caso, que dice el doble heterocigoto que por autofecundación da la proporción 9-3-4. ¿Sí? Acá tenemos los 9 albinos, los 3 negros y estos 4 que son los albinos. Bien. 9-3-4. Y ahí les dice que ese individuo, o sea, el doble heterocigota, por un cruzamiento prueba, o sea, que en estado de homocigosis recesiva. Y ahí les dice cómo será la descendencia de ese cruzamiento. ¿Cómo van a hacer ustedes ese cruzamiento?
Ahí tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo cuando trabajábamos con dihíbrido y polihíbrido. Heterocigota por homocigota recesivo, ¿qué proporción me da? 1-1. 1-1. ¿Uno qué? Ay, qué feo. Un heterocigota y un homocigota recesivo. No, fenotipo no vamos a hacer. Fenotipo. Un A dominante y C dominante y rayita y un homocigota recesivo. Perfecto. Y lo mismo después, heterocigota por homocigota recesivo. También me va a dar 1-1, ¿sí? Sí. Dominante, no sabemos, rayita. Recesivo. Perfecto. Entonces, ¿qué proporción nos va a dar ahí? Voy a escribir esto. Este individuo, ¿cómo va a ser fenotípicamente? Agutí. Exactamente. Este individuo, Negro. exactamente. Este individuo, ¿cómo va a ser? Albino. Albino. Y este también va a ser albino. A ver, escribo peor, perdón. Entonces, la descendencia de ese cruzamiento, prueba, va a ser 1-1-1. Un agutí, un negro, perdón, y 2 blancos. O sea, va a ser 1-1-2, perdón. Porque estos se convierten en 2. Este queda 1. Perdón la desprolijidad. Sí, esa es la descendencia del cruzamiento prueba. Que les dice en el problema. Hasta ahí me parece que tenemos el último ejercicio. Sí, bastante cortita la clase. ¿Dudas, chicos?